amigos? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Arranca La Máquina de Pensar, este programa producido por Carolina de Cuadro. Hoy, amigos, vamos a estar hablando de un libro de cuentos, este programa que va por Radio Uruguay, por la 94.7 FM, la 1050 AM y todas las repetidoras del interior del país, de las radios públicas del interior del país. Arrancamos y vamos a darle la bienvenida al escritor Roberto Bennett. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Andás bien? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Sí, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos contentos de poder charlar contigo, aunque, bueno, como decíamos fuera del micrófono, que sería más lindo poder vernos más seguido, pero esta pandemia ha durado demasiado, ¿verdad? Esta pandemia, esta bruma insensata, digo yo, citando a Vila Matas, nos invadió de una bruma insensata, no sabemos bien dónde estamos, pero afortunadamente las cosas están mejorando y bueno, y esperemos, y lo mismo para las radios, ¿no? Que empezar ya pronto desde los estudios en vivo y no de esta manera, y sobre todo con invitados, en este caso Roberto Bennett, un hombre que es de los medios de comunicación, un hombre que tiene como escritor una amplia trayectoria y aparte una amplia trayectoria en otras experiencias, ¿no? Ha trabajado en periódicos, en radio, en televisión, publicaste en Mallorca una recopilación de relatos titulado Lo que arrastra el río y otras historias. Bueno, has escrito libros sobre mamíferos marinos, delfines y ballenas, los reyes del mar y animales marinos. También publicaste El último verano, una serie de libros también que algunos han pasado por acá, por La Máquina de Pensar. Ganaste premios con Chau Ginebra o con Destino Mallorca, o Memorias Fugaces, aquel libro también de relatos breves. También estaba Los tiempos de la tormenta, los sonidos de Berkeley, eso es en el 2013, y en el 2016 publicaste Al final del camino, y en el 2019 Crónicas de rincones lejanos. Roberto Bennett ha publicado y estás muy activo, y en este caso tu última publicación se llama Pax Americana, y esto está publicado por Demerov Ediciones, y sigue por un lado por el trillo de los cuentos, ¿no? Y por el otro lado, el otro trillo, digamos, la otra afinidad que podría haber con los anteriores libros que mencioné, sobre todo los últimos, me refiero a Tiempos de Tormenta y Los sonidos de Berkeley, con lo que es ese gran país, Estados Unidos, que de alguna forma está en la tapa, ¿no? Está con esa águila y la Pax Americana, pero con ese simbolismo que remite a las tendencias o a las ansias imperialistas que ha tenido ese país, Estados Unidos, como otros países lo han tenido y lo tienen. Bueno, Estados Unidos ha soñado siempre de alguna forma con expandirse, con ser un imperio, ¿no? Acá ahí está en la tapa, no sé si la hiciste vos junto con el editor, obviamente. Pero No. La tapa la hizo en Sevilla mi hijo Alan, que es diseñador gráfico. Yo le dije, estoy escribiendo un libro que se va a llamar Pax Americana sobre esto, y me dijo, ¿querés que te haga la portada? Le digo, bueno, hace un boceto, mandalo, y si el editor lo acepta, y la hizo él, o sea, fue idea de él. Uh-huh. Pero resume muy bien, digamos, presenta muy bien lo que es el contenido del libro, ¿no? De alguna forma, sí. ¿no? O sea, perdón, esta águila americana, que ya sabemos el águila calva americana, no solamente está un poco furiosa, Pax Americana, sino que debajo de ella está el planeta Tierra, ¿no? Bajo sombra. Exactamente. Y a mí me gustó mucho, y bueno, y a Daniel Fernández Corche, nuestro queridísimo amigo y editor, la fuerza que transmite, la forma en que él diseñó esa águila, ¿no? Que es un águila en la cual hay bastante de caricaturesco, y sin embargo transmite una seriedad y está descendiendo sobre el planeta, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que él no había leído más que uno de los cuentos, la verdad me sorprendió muy gratamente cómo captó lo que yo quería decir.
Claro, pero hablemos de, digamos, en general, es muy difícil, bueno, podríamos hablar cuento por cuento, pero digamos, cuando decimos qué significa que el contenido de este libro de alguna forma trata de hacer ficción sobre esa tendencia norteamericana, de este país norteamericano, bueno, a ser imperio, ¿no? O sea, cuando digo hacer imperio, intentar ser imperio, obviamente no me refiero a todos los Estados Unidos, sino a una parte de su élite que sueña con, bueno, con ampliar sus territorios o su influencia, ¿no? Sí, en realidad este libro cuenta de 8 estampas, Uh-huh. y me encantó la expresión estampas, que fue como las bautizó el amigo Fernando Butazzoni. Estábamos ahí tomando un café en Pacal, y yo le había mostrado otros cuentos o de las 2 historias, y me dice, che, ¿por qué no haces un libro sobre estas estampas de la sociedad estadounidense? Y me gustó la palabra, y es como creo que mejor lo describe, porque son y no son cuentos, ¿no? Son relatos de situaciones, porque yo nunca intenté hacer un libro, digamos, tendencioso o atacando a Estados Unidos en todo, sino la intención es mostrar comportamientos de la sociedad norteamericana. Como tú sabes, yo viví en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, tuve oportunidad de observarlos. Entonces, a lo largo del tiempo, son comportamientos que tiene la sociedad estadounidense que van definiendo cómo son ellos y cómo piensan la mayoría. Una mayoría que ahora está dividida en 2. Eso te iba a decir, sí. Hay una grieta como hay en varios países de Sudamérica, ¿no? Sí, pero me parece que en el caso de Estados Unidos es como emblemático. A ver, te corto para decir que no. Parte de porque vos sabés que has mencionado muchas veces un ejemplo que vos das en un libro anterior, lo he mencionado muchas veces, que es el de los sonidos de Berkeley, Tiempos de Tormenta, donde hablas precisamente de esa experiencia que tuviste estudiantil, ¿no? Sí. Y ahí fijás, para mí, porque por lo menos yo siempre cuento esa anécdota, fijás un momento en que el protagonista, que es un joven latinoamericano, un joven uruguayo que está allá estudiando en situación de intercambio, con una familia norteamericana que lo adora, ¿no? O sea, el padre, la madre, los hermanos, que realmente están con esa cohesión que tienen ellos y con esa empatía que tienen brutal, y sobre todo la hospitalidad, la gran hospitalidad, ¿no? Sí. Y sin embargo el protagonista va a una manifestación, la ve de lejos, pero va a una manifestación estudiantil, de esas que había en Estados Unidos en los 60, que fueron terriblemente violentas, y cuando vuelve cuenta que fue esa manifestación. Y bueno, el padre le retira la palabra, la madre se muestra distante y fría, y solamente uno de los hermanos le dice, bueno, tranquilo, yo estoy con vos, no sé qué, y el protagonista queda espantado. Y ahí en esa situación que vos narrás, para mí está el origen de lo que iba a ser la diferencia, la grieta esta que mencionas vos, y que hasta el día de hoy no ha hecho más que irse agrandando, ¿no? En esa familia. Claro. Y en la sociedad. Es que es una intolerancia a rajatabla, como quien dice, no hay posibilidad de diálogo ni de llegar a un punto de acuerdo. Es totalmente la intolerancia escrita con mayúsculas, y eso te sorprende, porque normalmente encontrás, bueno, poder mitigar un poco, poder llegar a un compromiso. No hay posibilidad de llegar a ningún compromiso. Si cruzás una línea que ellos han marcado, puede ser, mira, no está en mi libro, pero es un caso que le sucedió a un primo mío que trabajaba para General Motors y fue a Venezuela, se casó con una muchacha morena, bastante morena, y luego le salió la oportunidad de ir a una de las plantas de General Motors en el sur del sur, o sea, en el estado de Alabama.
Y cuando vieron que la esposa de él era de piel oscura, terminó su progresión en la compañía. Oh, impresionante. Sí, 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 sí. Tuvo que irse finalmente, volver a Venezuela. Ya en las reuniones lo miraban con mala cara, no lo tenían en cuenta ciertos planes, y socialmente todos se juntaban en un club, en un country, y ahí dejaron de invitarlo porque la esposa era de color. Claro. Entonces, a eso me refiero con la intolerancia. Uh-huh. Y cuando se enteraron y muchos que se enteraron que yo aspiraba y luego había sido admitido a Berkeley, ya era automáticamente un comunista. Ah, sí, porque era por la fama de Berkeley. Por la fama de Berkeley, exactamente, por la fama de Berkeley, sí, sí. como centro liberal extremo que protestaba contra la guerra de Vietnam y que no era un lugar de fiar porque ahí estaba los grupos de liberación gay y el poder negro y todos podían hablar en la zona de libre expresión, que es una plaza que tiene la universidad, y ahí podían hablar todos, no había ningún problema. Bueno, todo eso era interpretado como un nido de comunistas y bueno, ya te miraban con una cara y se acababa. No, porque, mitad, ¿no? y digo, sobre todo porque pensar que nosotros tenemos idealizado los años 60, el movimiento contracultural, el movimiento hippie, o sea, para el exterior, no solamente desde Uruguay, yo viví en España, pasaba exactamente igual, se ve los 60 como la gran no sé si revolución, la gran contracultura, el gran desarrollo de la contracultura o las culturas alternativas, y sobre todo lo que fue el rock, que fue espectacular, ¿no? El desarrollo artístico. Ahora, nadie menciona que en esos 60 la mitad de Estados Unidos estaba en otra, que era precisamente azorada porque eran muchachos de pelos cortos, donde estaban en el sueño americano tradicional y los padres y las generaciones. Entonces ahí hubo como una ruptura, que en general uno dice, sí, bueno, hubo una ruptura, en fin. Pero, por ejemplo, yo leyendo tu libro, me acuerdo, por eso lo cito una y otra vez, se muestra que esa ruptura fue muy fuerte, se recibió como una traición, ¿no? O sea, el protagonista de tu cuento lo consideran, venís a este país y vas a una manifestación. Ya traicionaste todo nuestras creencias. O sea, como que es algo muy fuerte, son bloques muy fuertes. Por el lado de la contracultura no es un solo bloque, hay miles de tendencias, en fin. Sí, había algunas que eran extremas y otras que no. Exacto. Estaba el feminismo, había la revolución de las flores, que era pacifista totalmente. Pero mira, te voy a contar una anécdota, me hiciste acordar, que quizá para los oyentes sirva de ilustración. Cuando eran las elecciones para elegir a Nixon, yo estaba, había una semana de vacación y me fui con otro amigo, compañero uruguayo, a trabajar en la ciudad de Bakersfield. Bakersfield se hizo famosa con una película que hizo Jack Nicholson. Es una ciudad medio petrolera en el centro sur de California. Y nosotros éramos estudiantes y de aquella época, bueno, el pelo era largo, indudablemente. Bueno, trabajábamos, era como un call center, y luego íbamos al apartamento donde convivíamos con dos americanos más, ex combatientes de Vietnam. Uno era piloto de helicópteros, el otro no me acuerdo qué había sido. Bueno, y un día, bueno, estábamos hartos, trabajábamos 14 horas porque te pagaban por hora, entonces como necesitábamos plata, hacíamos el máximo de horas posible. Y dijimos, vamos a tomarnos unas cervezas o algo, salimos por acá. Fuimos a un bar. Cuando entramos al bar, sentimos el silencio que se provocó y las miradas de desprecio que sentimos tan potentes que nos tomamos, y mira que éramos muchachos y estábamos fuertes, hacíamos deporte, éramos jóvenes, no era cuestión de
de que tenés que achicarte. No, es que era tan fuerte la negatividad que nos tomamos las cervezas y nunca más volvimos a ir a un bar, porque los comentarios eran, y a veces hay películas, en Hollywood a veces refleja eso, ellos eran vaqueros, en Bakersfield son admiradores de Merle Haggard y de la música country, punto, y de pelo corto. Y nosotros veníamos con pelo largo y entonces éramos hippies, y hippies comunistas, por supuesto. Sí, ¿no? sí, todo un combo. Estaban esperando el más mínimo gesto por parte nuestra para agarrarnos a patadas. Pero era todo el bar, y no era un bar que diga, bueno, también era un bar, no, era un bar normal y corriente al cual entramos a tomar una cerveza. O sea, ese era el ambiente que se respiraba. Tú eras estudiante universitario y automáticamente claro, te bajaban la persiana. En general, digamos, esa contracultura fue pacifista, pero tuvo minorías radicales que fueron violentistas. Y claro, de hecho hay un libro y hay y hecho película que está en Netflix que se llama Pastoral Americana y bueno, ahora está basado en la novela Pastoral Americana de Philip Roth, no se llama así, está dirigido por Ewan McGregor y interpretado por Ewan McGregor y al final de la película menciona que bueno, en la década de los 60 hubo, o en los últimos 3 años, como 4.000 muertes, 4.000, un disparate de muertes por pequeños atentados locales, ¿no? O sea, de estas pequeñas minorías. Entonces, exacto, había grupos como The Weatherman que ponían bombas claro, en edificios públicos. También hay en Netflix hay una película sobre el juicio de los 7 de Chicago. Ah, sí, muy buena. Eso yo estaba viviendo en California cuando sucede eso. Y la visión era, pero muchísima gente te decía, bueno, es que los cuelguen, la silla eléctrica, estos comunistas que vienen a perturbar la paz, claro, enemigos. Había un sticker que usaban muchísimos en el parachoques de los autos que decía, América, ámala o déjala, o vete. America, love it or leave it. Claro. O sea, ahí ves la intransigencia, ¿no? O sea, no, o la querés, o la amás, o mejor andate. Y eso tenía también apoyo en el sur con algunas de las iglesias evangelistas, que eran de extrema derecha, y entonces todo lo que sonara a hinduismo, a orientalismo, ¿me entendés? Que estaba muy de moda en esa época, ¿no? El Hare Krishna, todo eso era una aberración que había que erradicar, que sacar de raíz. Entonces, sí es cierto es muy cierto lo que decís. Ahora uno lo mira para atrás y bueno, había un cierto romanticismo y cuando los muestran en las películas todos están felices bailando con flores, sí, pero había de todo. Pero había otra mitad que estaba mirándola mal. Vamos a hacer una pausa, Roberto, ¿me aguantás en línea? Sí, cómo no. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay. Estamos conversando con Roberto Bennett sobre este libro de cuentos o de estampas de la vida norteamericana, de los Estados Unidos, de la sociedad estadounidense, que se llama Pax Americana y que está editado por Demerov Ediciones. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor Roberto Bennett. Él es autor de su último libro, de la Pax Americana, que está editado por Demerov Ediciones. Y en ese libro, de alguna forma, lo decíamos en el bloque anterior, muestra, 8 estampas de la vida norteamericana, ¿no? Atención, es una sociedad enormemente poliédrica, con muchísimas facetas y aspectos, pero en el caso de Pax Americana, de alguna forma está marcando lo que es
esa grieta, ¿no? Esa cosa que se abrió en los años 60, que entre, digamos, el movimiento contracultural y, digamos, la gente que quería el statu quo de los años 50, por ser muy grosero, pero esa campana ha hecho que fuera de un lado al otro un vaivén. Pasamos de Clinton a Bush y parecía Bush que era tremendo, y de Bush se pasó a Obama y parecía que impensable, y de Obama se pasó a Trump, que parecía inimaginable, solo en Los Simpsons podía haber salido y sin embargo ocurrió, y ahora acaba de ganar Biden. O sea, es un vaivén para un lado y para el otro cada vez con unas oscilaciones cada vez más grandes, mayores, lo cual hace que uno mire sorprendido a Estados Unidos. Ese sería el marco, digamos, el marco teórico de Pax Americana. Pero después hay estas estampas, están en torno a, bueno, aparte de tus experiencias en Estados Unidos, y después hay, obviamente, hay muchas de ficción, ¿no? Hay mucha ficción, ¿no? Por ejemplo, en Choque de Trenes, por poner solamente un ejemplo, una pareja se conoce en la universidad de California y en Sacramento, y bueno, y uno de ellos es él es uruguayo y ella es norteamericana. Entonces están no solamente enamorados, sino que se van a vivir juntos. Y cuando ella finalmente le dice, vamos a presentar a mis padres, bueno, la estampa esa es solamente la presentación de este muchacho que va a pasar con los padres, ¿no? Y ve lo que se encuentra con una pared, ¿no? Bueno, ese en realidad no es toda ficción, sino es 80% realidad. Ah, mira. Sí, casi todas tienen un porcentaje, algunas más, otras menos, de ficción y otro porcentaje de realidad. Eso yo digo que es una especie de realidad ficcionada, ¿no? Uh-huh. Pero justamente Choque de Trenes, bueno, me sucedió a mí. Ah, te pasó a vos el Choque de Trenes. Sin ir más lejos, yo lo disfrazo un poco, pero sí, casi que te diría que algunas de las frases del padre quedaron grabadas en mi memoria sí. para siempre, ¿no? Y que te demuestra que para esa persona era correcto decir lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando le dicen, pero qué van, si se casan, que no queremos nietos mestizos. Sí, mestizos era porque estaba hablando de un latinoamericano y una, claro, exactamente, una norteamericana, digamos. Y porque de repente iban a aprender español antes que inglés, ¿viste? O que, no sé, pero todo lo que se refleja ahí sucedió en mayor o menor grado. Claro. Y casi todos los cuentos tienen eso de verídico, disfrazado, excepto el que le da título al libro, Pax Americana, porque ese sí es un relato 99% claro. basado en la realidad. Está narrado, también es el único, creo que está narrado en primera persona, ¿no? Vos asumís y decís yo, me pasó a mí, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el narrador habla en primera persona. Sí, porque este es un amigo que hice en clase en la universidad y que él acababa de salir del hospital de veteranos de guerra, pero acababa de volver de Vietnam. Y fue tan intenso, tan revelador, tan impactante. Yo en el cuento lo hago pasar como una tarde que charlamos, pero en realidad obviamente hubo más charlas. Su relato, porque ahí yo intenté mostrar el desengaño que sufrió la juventud que le tocó ir a Vietnam, claro, de descubrir la cantidad de mentiras que le habían estado diciendo desde que había empezado en jardinera, porque gran parte del problema en Estados Unidos es la educación. Lo que educan a los jóvenes a creer, por ejemplo, que George Washington nunca dijo una mentira. Claro. Sí. Es el famoso American Way of Life, de alguna forma, una especie de paradigma que es muy ideologizado y muy vinculado también con cierta cuestión religiosa, pero providencial, ¿no? De que todo es providencial. Y también un paradigma muy que vos lo mostrás también, aparece ahí, obviamente es una cuestión ideológica, pero aparecen las personas los encarnan y dicen, bueno, tal cosa, tal otra, lo creen, ¿no? Y lo sostienen.
y lo sostienen. Y como el sistema americano es un sistema que ya empieza a sembrar esa sensación de superioridad, esa sensación del destino manifiesto del hombre blanco, que es tal cual lo creen ellos, ¿no? Que tienen que defender a la libertad y la democracia en el mundo. Claro, eso ya es una semilla para creerse el gendarme del mundo. Y ahí empieza lo de Pax Americana, que está basado en la Pax Romana, ¿no? Claro, del Imperio Romano. Pax Romana era porque en realidad los romanos lograron, digamos, de alguna forma unificar el Mediterráneo, ¿no? Que generar una paz ahí. Claro, pero era una Pax con unas condiciones, ¿no? Claro. O sea, te invadían, te conquistaban, entonces te decían, bueno, mira, si vos te portás bien y empezás a vestir como romano, y si empezás a seguir nuestras costumbres y obedecer nuestras leyes, etcétera, bueno, te vamos a hacer ciudadanos romanos. Y entonces tendrás nuestra protección por el resto de tus días. Ahora, si vos te oponías, no estabas de acuerdo, te rebelabas, entonces eras un enemigo por el resto de tu vida. No había término medio en el Imperio Romano. Esa era la Pax Romana. Y es un poco la visión simplificada, por supuesto, que tiene la política exterior norteamericana. Si vos te pones a observar, Estados Unidos siempre busca tener aliados cuando decide intervenir en otro país. Por ejemplo, Corea, por ejemplo, Vietnam, por ejemplo, Irak, por ejemplo, Afganistán. Ellos siempre crean una alianza, incorporan a otros países al esfuerzo bélico, porque así parece como que todos juntos, es un grupo de amigos demócratas que vamos a pelear contra el demonio, ¿no? Sí, el mito de Superman, ¿no? Digamos, Superman, digamos, la verdad de la justicia está de un lado y del otro lado no. Ahora, en el caso de tu libro, Pax Americana, y de ese relato, de esa estampa, apuntás a algo que es fundamental. En la contracultura de los años 60 se generó, digamos, una discrepancia con la generación anterior, digamos, vinieron los Beatles, toda esa historia, lo que es impresionante de la década de 60, mires, pero por otro lado también hubo una evidencia concreta de que el sueño americano fallaba por Vietnam. Y vos lo mencionás en tu relato, algo que generalmente no se sabe, ¿no? Generalmente no se sabe, que Vietnam fue la última guerra donde se televisó y se informó directamente. Lo que aprendieron todos los ejércitos del mundo es que no se puede informar directamente porque a Vietnam parte del fracaso, de la baja moral que tenían las tropas norteamericanas, era por lo que todo ya se sabía a lo largo de los años 60. Y aparece, insisto, todo esto que parece muy ideológico, muy social, aparece en tu relato encarnado en un protagonista, ¿no? En este caso, Gary, ¿no? Gary Alexander. Claro, Gary Alexander, que además incluí la foto de él, cuando los veteranos ocuparon el consulado de Vietnam del Sur en San Francisco. Pero eso es fundamental para entender qué sucedió, y el trauma de Vietnam sigue hasta el día de hoy, aunque parezca mentira, sigue apareciendo, sigue resurgiendo, porque es absolutamente cierto que fue la primera y última guerra que la prensa fue libre para transmitir lo que estaba pasando. Entonces, tú eras periodista y podías salir de patrulla con los soldados, filmar y describir y fotografiar lo que veías y las atrocidades y los errores y las masacres y todo lo demás. ¿Pero qué pasó? Vos podías mandar eso a Estados Unidos, y a las 6 de la tarde, cuando la familia americana se sienta a cenar, ellos cenan a las 6 de la tarde, los noticieros, como aquí son a las 7:30, 8 o 9, allá son a las 6. Entonces la gente estaba en la mesa, rezan primero, como es costumbre de ellos, rezan antes de comer, agradecen lo que van a comer, prenden la televisión y aparece en colores bombas, napalm, soldados americanos destrozados, que le falta una pierna, un brazo, ejecuciones de Vietcong,
y la gente queda espantada. Por primera vez ve la guerra tal cual es, pero la ve en su casa. Ahora, imagínate el efecto que eso tiene en un muchacho que está con su familia cenando y que tiene 17 años y que sabe que dentro de un año, cuando cumpla 18, lo mandan a ese infierno. Ahí empieza el gran problema, empieza la resistencia, cuando tampoco hay triunfos que nombrar, cuando le mienten abiertamente, le mienten a Johnson, porque Johnson terminó siendo el culpable principal, pero en realidad es el Pentágono el que mintió descaradamente, hasta el presidente le mentían, Claro. y le aseguraban que la guerra estaba ganada, y de repente en el 68 viene la ofensiva del Tet, y casi los echan al mar a los americanos, algo impensado. Entonces la gente ahí dice, pucha, esta guerra no la vamos a ganar, nos han estado engañando. Y era la primera guerra que Estados Unidos iba a perder en toda su historia. O sea, toda la cantidad de importancias que rodean a este conflicto, ¿no? Puntos importantes. Y ahí entra también otro elemento que nunca había entrado, que es la droga. Van a pelear a donde está justamente la droga en la abundancia. Y ante la frustración de los muchachos que los mandaban a pelear en una guerra en la cual sabían que no iban a ganar y que ya había resistencia, ellos estaban peleando, los estaban matando ahí, pero en sus casas también había resistencia contra ellos, o sea, que no ganaban ni en casa ni en Sí, no, ni en la y guerra. algo peor que fue probado y que a mí me parecía increíble, porque realmente pensé que no, que parecía una conspiranoico, parecía muy una locura, que era que los aviones que llevaban, los propios aviones de los ejércitos que llevaban a los soldados, parte de esos aviones volvían con cargamentos, con heroína, Sí, con cargamentos sí, de heroína sí, sí, sí. para difundir dentro de la juventud norteamericana, para que se drogara, para que obviamente la droga siempre te aísla, te saca de la realidad. Roberto, vamos a hacer una pausa, otra pausa, me aguantás en línea, por Sí, favor. sí, cómo no. Amigo, estamos conversando con Roberto Bennett, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Gente, en este último bloque seguimos conversando con Roberto Bennett sobre este libro Pax Americana, editado por Demcroft. ¿Cómo se llama, perdón? Demcroft, estaba diciendo mal, Demcroft Ediciones. Y estábamos diciendo en el bloque anterior, bueno, lo que fue, lo que marcó ese trauma de esa guerra llamada Vietnam, que hasta el día de hoy, digamos, no ha marcado las siguientes guerras, ¿no? De Irak, la primera, la segunda invasión también, todo, Afganistán, todo eso no ha marcado tanto la moral o, digamos, la psicología del estadounidense. Que hay un detalle que está muy bien en el relato Pax Americana, ¿no? Que vos lo mencionás, que fue algo que te ocurrió con un amigo, ¿no? Un amigo yankee, Gary Alexander, es que en ese diálogo, porque es un diálogo de una especie de debate en torno a este veterano de Vietnam que estaba en contra, y vos, digamos, el narrador le va cuestionando o matizando, ¿no? Y yo lo pensaba leyéndolo, es que si bien este muchacho, Gary Alexander, estaba totalmente en contra de Vietnam y estaba totalmente de que había que terminar ya, de alguna forma él también tenía esa mentalidad del blanco-negro, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, sí, de simplificar las cosas para poder manejarlas mejor, porque así evitas tener las dudas, evitas tener que replantearte muchas cosas. Entonces vas a lo blanco, a lo negro, pero hay un lo cual empobrece mucho el análisis y podés terminar haciendo cosas que vayan en contra de tu propio blanco, ¿no? De tu propio lugar, ¿no? Que es ¿no? Porque la realidad jamás es blanco y negro y requiere para abordarla, bueno, con pensamiento un poco complejo, ¿no? No puede ser todo blanco negro contra mí o conmigo o contra mí, ¿no? Bueno, que es justamente el problema que tiene esa sociedad, ¿no? Que no solamente lo tienen los ciudadanos, ¿no? Como el ejemplo que tú citaste de cuando se enteraron que yo iba a verte y me retiraron el saludo, que fui a una manifestación y bueno, ya poco menos que había hecho un pacto con el diablo. Esto blanco-negro
no solamente lo tiene la clase obrera, la clase media, no, lo tienen los políticos y aplican eso incluso en la política de relaciones exteriores. ¿Me entendés? Cuando ellos negocian con otro país, por ejemplo, te cito un ejemplo porque si no parece que yo estuviera haciendo proselitismo. Cuando Johnson decide que va a ir con todo a Vietnam a la guerra, Kennedy empezó, pero era con pocas tropas, con asesores, pero la cosa no funcionaba. Entonces, cuando los generales convencen a Johnson de que si él les autoriza mandar 200, 300 mil soldados, la cosa se gana y se termina el problema rápidamente, él, siguiendo esta línea de Pax Americana o Pax Romana, él habla con Australia y le pide que lo acompañen. Y australianos siempre han acompañado a Estados Unidos. Y Australia manda tropas. Habla con Corea del Sur, lo mismo. Habla con otro país, no me acuerdo ahora, lo mismo. Y habla con Inglaterra, su gran aliado europeo. Y en ese momento el primer ministro era Harold Wilson, que era un socialista. Y Harold Wilson pidió informes al servicio de contraespionaje, pidió al servicio diplomático, y todos le dijeron, esto es una locura, no te metas ahí porque te vas a empantanar, no hay más forma de ganar, porque en realidad lo que estás defendiendo son gobernantes corruptos de Vietnam del Sur, claro. O sea, vas a ir a Vietnam a defender gobernantes totalmente desprestigiados frente al pueblo. Exactamente. Y con un nivel de corrupción que llega hasta los propios generales del ejército y altos mandos que tienen intereses hasta en el y ya en ese momento le informan que hay el famoso Triángulo de Oro, que ya hay las conexiones entre los generales vietnamitas del sur y generales de Laos y de Camboya con el tema de las drogas. O sea, ya había un negocio tremendo. Entonces, Harold Wilson le dice a Johnson, mira, lo siento mucho, pero no puedo apoyarte porque no es una guerra en la cual yo tenga claro que haya una razón para estar ahí y no quiero mandar a mis hombres allí a una guerra que no me convence. Bueno, Johnson se la juró a su mejor aliado europeo. Nunca quiso ir a Inglaterra. No había manera de hablar con él. No le contestaba las llamadas a Harold Wilson, no le contestaba las llamadas al embajador británico en Washington. Lo puso en la lista negra. Algo de esto aparece en la serie The Crown. The Crown. Sí. Algo de esto aparece. Sí, aparece, sí. Y es lo que no aparece es cuando Wilson le dice, no te apoyo. Claro, tiene que intervenir la reina para ver si Lyndon B. Johnson viaja a Inglaterra porque no había forma. Y les presta dinero, porque necesitaban dinero. Porque Inglaterra estaba en bancarrota, Inglaterra. Exactamente. Entonces ahí te das cuenta eso de blanco o negro, hasta el más alto nivel. No. Claro. Y ese blanco y negro es algo que mencionaste al comienzo del programa, de que hay una especie de línea imaginaria que si no la conoces bien, si la llegás a pisar, te pasás para el otro lado, ¿no? A eso te referías, que es muy difícil porque es un concepto, digamos, o como que uno abandona, se mueve un poco, unos milímetros, digamos, de esa majada o de ese paradigma, ¿no? Majada me refiero a ovejas, que no, y queda inmediatamente expulsado, ¿no? Como diciendo, no, te fuiste para allá. Sos un paria, sos un paria. Sos un traidor. Muchas veces te obligan a irte para el otro lado precisamente porque te han expulsado del grupo social en el cual tú pensabas que muy cómodamente establecido, ¿no? Claro. Pero también está esa otra cosa de la educación, y yo insisto, la educación es fundamental. Los países más imperiales que más han luchado, aparte de Inglaterra, tienen una población, aparte de Inglaterra y Francia, ¿no? Que fue, por otro lado, fue más comercial, fueron diferentes, más sutiles la expansión imperial. Alemania, Japón, Estados Unidos, tienen unos pueblos que creen en su gobierno. Ahora Alemania no tanto,
pero hasta el triunfo de Hitler en las elecciones, creían en su gobierno y lo seguían a pie juntillas. Sí, sí, pero creen en las instituciones, por lo menos, y creen también en la cierta disciplina social que es sorprendente para nosotros, ¿no? Digamos, exactamente. La idea es no cuestionar las cosas que vienen, digamos, desde arriba. Esa no se cuestiona. No, mira, cuando estalla todo el escándalo, lo que pasa es que cuando relato esto, pero no quiero que la gente piense que el libro trata de todo lo que sucedió en los años 60 y 70. No. Hay historias actuales de ahora, del año 2020, ¿no? Como es Memphis o matar al Moro. Claro. Pero vos fíjate que cuando... No, y en Choque de Trenes lo pusiste Trump, ¿no? O sea, como que lo actualizaste ahora, claro, digamos, no transcurre en lo actualicé, sí, exactamente. Sí. Pero fíjate tú que el tema de esa fidelidad a algo que en realidad no sabes muy bien qué es, pero que tiene que ver con la educación, hasta lo transmite, se lo dice el negro Rick a mi amigo cuando le había contado que había ido a un burdel en Saigón y la prostituta le había preguntado, pero ¿y vos por qué peleás a favor de con los americanos si vos sos negro y allí no te tratan como igual? Y el negro se quedó pensando, no supo bien contestar, y lo único que le salió fue, pero yo también soy americano. O sea que a pesar de lo que le hacían en su propio país, él era americano. Y por lo tanto, él era de una raza que tenía que salir a defender la democracia, entre comillas, ¿no? Claro. Y llegamos al punto de cuando Nixon está empieza el tema de Watergate, que coincidió que yo estaba ahí, resulta que a mí me sorprendían estas cosas y me quedaron grabadas. La gente se sorprendía indignada cuando escuchan las cintas y descubren que Nixon decía malas palabras. Sí, los impresionó más eso que, digamos, el verdadero escándalo, que incluso el verdadero escándalo, si nos fijamos, es simplemente que un partido va a ver cuál es la estrategia electoral del otro partido, digamos, ¿no? Claro. Tampoco estamos hablando de violaciones de derechos humanos, ni nada que se le parezca, o de secretos militares, ¿no? Claro, el gran pecado de Nixon fue, primero, mentir. Claro. Y ellos, esto es la ética puritana, ¿no? Y Clinton también, Bill Clinton casi pierde el puesto por haber mentido, y él sostenía que, bueno, que relaciones impropias no eran lo mismo que sexual, o sexo oral no es lo mismo que relación sexual. Sí, como ya no sabía por dónde salir, ¿no? Pero Nixon, cuando escuchan las cintas y ven que el loco putea, hablando en criollo, sí. La decepción entre los americanos fue enorme. Claro, y yo me preguntaba, pero ¿cómo pueden ser tan ingenuos de pensar que un político no use malas palabras? Sí, que es un ser humano aparte, ¿no? Es un ser humano, por Dios. Idealizado totalmente por sobre todo por ese paradigma que sostenía que, bueno, que hay que comportarse y ser, bueno, de una forma ideal que tiene. Claro, y que viene de aquello que les enseñan en Jardinera, que George Washington no dijo una sola mentira en toda su vida. Roberto, me quedan 2 minutos y yo me gustaría preguntar, ¿vos cómo ves ahora, en 2 minutos, a Estados Unidos? Porque la campana, digamos, fue para un lado, fue hacia Barack Obama, fue un desarrollo increíble, digamos, inimaginable que un presidente negro ganara, y después fue hacia Trump. Imposible de creer que una persona como Donald Trump, con las convicciones casi, no sé, antidemocráticas que tenía, ganara, y ahora viene Biden. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, a mí me preocupa, sinceramente me preocupa mucho el futuro de Estados Unidos, porque Biden es un hombre mayor. Biden no se va a poder presentar a la reelección. Por mejor que lo haga, no va a poder por la edad. Además ya es un hombre con algunos problemas de salud. La vicepresidenta es muy de izquierda para Estados Unidos.
quizá aquí sería el centro, pero Ujú. para Estados Unidos es muy de izquierda, con muchas ideas que ellos consideran socialistas. Entonces, va a ser, y además es mestiza, Claro. va a ser difícil que ella pueda presentar, bueno, no difícil que se pueda presentar, ella puede presentar, gane. sí, puede ser, va a ser muy difícil que gane. ¿Y quién va a estar del otro lado? Donald Trump. Fernando, sí. Donald Trump se va a volver a presentar porque él logró desarmar al Partido Republicano. Y ese es el gran peligro, porque un Donald Trump que venga por la revancha, si ya fue un desastre en su primera Sí, 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 sí. presidencia, un Donald Trump con todas las broncas que debe tener acumuladas, Ujú. va a ser muchísimo más peligroso. Claro, Entonces, claro. el futuro de Estados Unidos no es nada claro y no hay una generación de renovación a nivel político de altura. No hay ninguna figura todavía dentro de los demócratas Muy bien. y no hay una figura potente dentro de los republicanos para enfrentarse a Trump. Muy bien, Roberto Bennett, gracias por estar en la máquina de pensar. El libro Pax Americana quedó presentado, reitero, porque lo dije mal, está editado por Moadencroft Ediciones. Pax Americana está distribuido en todas las librerías. Gracias, Roberto, por estar en la Gracias máquina a de ti, pensar. Pablo. ¿No? Muchas gracias a ti. Amigos, esto es todo por hoy, que lo pasen muy, pero muy bien.